Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un video más de este canal. Hoy me encuentro en la ciudad de Pablo VI, en Morona, Santiago, Ecuador, mi país, y he tenido el gusto de ser invitado desde hace algún tiempo y ahora se ha dado la oportunidad y yo ahora le he invitado a mi gran amigo Fernando Cumbo, persona que la conozco desde la infancia y hemos tenido una amistad durante varios años. Bueno, les presento, aquí nos encontramos con Fernando Cumbo. Bienvenido a este pequeño canal y queríamos saber un poquito del por qué la decisión de servir a Dios en el ministerio sacerdotal. Saludos, estimado Luis, saludos a aquellos que nos siguen en esta plataforma virtual. Qué alegría estar una vez más conversando contigo. Siempre hemos conversado algunos temas específicos de forma espontánea y natural, oriundos de la parroquia Palmales, Cantón Arenillas. Esta decisión de servir a Dios en el ministerio diaconal fue un proceso, no fue una de la noche a la mañana. Tú me conoces bien, de infancia, estudiamos en la misma escuela, tú estuviste un año mayor a mí. Si no me equivoco, yo me gradué en la escuela en el año 2000 y me caracterizaba siempre por la educación, y también recibí mucha educación religiosa por parte de mi mamá, de mi abuelita, y me gustó mucho participar en la iglesia. Creo que de ahí van las raíces de la vocación al ministerio sacerdotal. Sin embargo, desde mi adolescencia, luego de hacer mi primera comunión, que son unas etapas para poder recibir dentro de los estándares eclesiales o dentro de la iglesia, la Sagrada Comunión. Luego de ahí yo me alejé de la iglesia, del camino de Dios. En mi adolescencia hubo un poco de algidez espiritual. Sin embargo, mi decisión yo la tomé de forma gradual, sobre todo visitando enfermos en los hospitales. Recuerdo que pasé momentos duros, momentos complicados. Mi abuelita se enfermó y yo fui al hospital a verle. Yo estaba cuidando de mi abuelita un año entero, sufrió demasiado. Consecutivamente también mi tío se enfermó y también fui al hospital. Es decir, siempre hubo esa chispa dentro de ti que te motivaba a servir, a ayudar. Sí, ante todo como mis hermanos todos tienen un compromiso. Entonces yo el único soltero, ¿no? Entonces yo era el más disponible y me di cuenta de una realidad muy difícil, muy dura, no solo por mi abuelito o mi tío, sino también por tantas personas que necesitaban de Dios. Yo les abrazaba a ellos, algunos murieron en mis brazos, esas escenas las tengo en mi cabeza, en mi corazón. Yo les hacía rezar, no tenía ni indicios de espiritualidad, pero ahí floreció aquella semilla que habían plantado desde mi infancia. Sabía que esas personas tenían un anhelo al morirse de sentirse con Dios. No era ni sacerdote ni nada, es más, ni había hecho la confirmación. Tuve un tiempo de algidez espiritual. Sin embargo, ahí nació mi vocación sacerdotal, desde un ambiente fúnebre, funesto. Llegó, recuerdo, un sacerdote con unas monjitas y las personas pidieron confesarse. Yo salí y algo me decía en mi corazón: yo quiero darles a Jesús, quiero administrar el ministerio de la penitencia, donde Jesús mismo perdona a través de este ministerio sagrado de la iglesia, administrar la Eucaristía a los enfermitos. Fue en ese momento, no de la noche a la mañana, donde yo quise, o donde despertó mi vocación al sacerdocio. No fue más después, a los 20 años, 21 años, recibí mi confirmación, ya grandecito, allá en Loja, hermano de Monseñor Parrilla, pero no tuve la valentía de ingresar al seminario sino años después,
porque yo me dediqué a formar parte de la iglesia. Tú mismo me veías que iba con una guitarra aprendiendo, de hecho hemos cantado juntos, visitando casas, visitando hogares. Sin embargo, a los 24 años de edad supe que esta era mi vocación e ingresé al seminario. ¿Fue la decisión definitiva? Fue la decisión definitiva, fue una decisión no de la noche a la mañana, sino gradual. Me dolió mucho dejar a mis papás, tú conoces cómo soy. Fui el último en irse de la casa, mis hermanos todos ya fueron con compromiso y yo fui el último. Me dolió mucho dejar a mis papás, sin embargo, este llamado fue único y pues aquí estoy, le dije Señor, e ingresé al seminario en el 2013. Muy bien, nos habías hablado de un poco de tu juventud y sí quisiera preguntarte algo curioso, es que se puede. Previo a esa decisión, ¿cómo fue tu vida adolescente y juvenil antes de los 24 que tomaste esa decisión? Claro que sí, es muy intrigante estas cuestiones, ¿no? Bueno, en mi adolescencia, en mi niñez, ya la conoces, ¿no? Era un chico un tanto extrovertido, a veces introvertido, ¿no? Educado. Sí, educado. De hecho, tanto tú como yo hemos tenido el privilegio de recibir una buena crianza. Sí, una educación, y los valores y virtudes humanas y cristianas, y hemos sido felicitados por nuestros educadores, ¿no? Desde la escuela y colegio. Sin embargo, en la adolescencia tuve una crisis espiritual, más que todo, una crisis espiritual fuerte. No digo que me dediqué a los vicios, gracias a Dios, yo nunca fui alcohólico, nunca fui drogadicto, pero sin embargo había un vacío espiritual en mí, un desconocimiento total de Dios. Recuerdo que yo tenía mucha confusión entre la existencia de Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Son preguntas actuales, ¿no? Quizás en la adolescencia mucha juventud se confunde y se las puede hacer también. De hecho, creo que yo abracé esa realidad desde muy temprana edad. Ahora me doy cuenta, de esa manera puedo comprender a mis hermanos adolescentes. Claro, ¿dónde está Dios cuando yo lloré? ¿Dónde está Dios cuando yo me lamenté? ¿Dónde está Dios cuando falleció mi abuelita? ¿Dónde está Dios cuando falleció mi tío? ¿Dónde está Dios cuando mi mamita se enfermó? O sea, son cuestiones grandes que a mí me movieron, ¿no? En mi adolescencia me dediqué a eso, a cuestionarme la vida, a cuestionarme frente a las crisis que llegaban, ¿no? Luego, cuando yo me gradué del colegio, aproximadamente en 2007, yo me dediqué a trabajar. En Palmales es el jornal, ¿no? Agricultura, parte ganadería y también algunas empresas camaroneras, como es ir a unas islas a cuidar o a criar camarones en piscinas, ¿no? Ahí fue el momento en que saliste de tu pueblo. Sí, de hecho ahí experimenté. Como joven. Sí, de hecho ahí experimenté a mis 17 años salir entre comillas, de faldas de papá y de mamá, al abrigo de papá y mamá, y supe cómo defenderme solo desde los 17 años, ¿no? A los 17 años pues tomé muchas decisiones. La decisión que me dolió fue decirle a mi mamita: yo no quiero hacer la confirmación porque yo no creo que Dios exista. Yo recuerdo esas palabras, ¿no? Y hice sentir mal mucho a mi mami. Quizás esas incógnitas o esas incertidumbres también laten en el corazón de los jóvenes actualmente, ¿no? Es una realidad muy dura. Antes de los 24 años yo me dediqué a muchos oficios, como es la agricultura. La última que tuve fue albañilería, me dediqué a la construcción de casas, eso aprendí mucho. Sin embargo, hubo un llamado superior, que es el llamado a la vida sacerdotal, que no fue de la noche a la mañana. Fueron momentos difíciles, complicados, confusiones. ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me elige a mí? Hay tantos jóvenes mejores que yo soy pecador. O sea, confusiones, y entre el miedo y entre la indecisión, pues yo dije: aquí estoy. Jesús, sosténme con tu mano, y me ha sostenido hasta el día de hoy. Hubieron momentos en esa época de los que
quizás te arrepientes o tuviste algún mal comportamiento que digamos, te recuerdas como algo negativo de esa etapa. De lo que me arrepiento es, digámoslo así, ¿no? Yo cada vez que sentí ese deseo de seguir los caminos de Dios al 100% en ministerio sacerdotal, es decir, un cliché que muchas veces, a veces lo repetimos muchas veces: no soy digno de servir al Señor, soy muy pecador, un escrúpulo muy fuerte con el cual he luchado y a veces sigo luchando, ¿no? Sin embargo, la voz de Dios fue la que me mitigó, atenuó, disminuyó este cliché o este estereotipo de no soy digno. Eso es lo que más me arrepiento, porque ¿quién es digno? O sea, ante Dios creo que es suma deidad, entidad suprema. Nosotros somos solo su creación, nadie es digno de Él. Nosotros simplemente estamos en las manos de Dios y Él verá qué hace con nosotros. Somos barro. Muy bien. Actualmente eres diácono aquí en la ciudad que hemos mencionado al inicio. Si nos podrías explicar qué es ser diácono. Muy bien, para eso quisiera explicar brevemente, a grosso modo, las etapas de formación o etapas en las cuales nosotros tenemos que recibir. Cuando uno ingresa al seminario, si es diocesano, obviamente, ingresa a una etapa que se llama aquí dentro del Vicariato Apostólico de Méndez, Morona Santiago, al voluntariado o aspirantado, donde nosotros comprendemos, profundizamos nuestro llamado. ¿Será que Dios quiere esto para mí? ¿O quiere que yo forme mi hogar, una vocación al matrimonio? ¿O será que Dios quiere otra cosa conmigo? Es una confrontación diáfana, clara, entre Dios y yo. Después de esa etapa, ya uno decide, bueno, sí, esto es lo mío. Uno se ha retirado, de hecho entramos 15, quedamos solo 2, sí, el voluntariado. Luego de esto viene la etapa de la filosofía, donde nosotros adentramos ante este mundo del conocimiento, porque para comprender la Sagrada Escritura o la teología, la Sagrada Teología, uno debe comprender lo que es el mundo, ¿no? Lo que nos rodea. La filosofía, que son 2 o 3 años de estudio, yo hice 3. La filosofía es el estudio del cosmos, la cosmovisión del ser humano, y por qué no decirlo, de esa relación que debemos tener entre lo eterno y lo finito que somos nosotros. Y también nos dan los métodos de aprendizaje, qué sé yo, uno lee un libro y uno abstrae todo esto, es una formación académica 100% o intelectual que es muy necesaria. Luego de esto nos dan un año de pastoral, donde nosotros después de la filosofía descansamos, entre comillas, y en ese año servimos en una parroquia. Luego de ese año vamos a la Sagrada Teología, donde estudiamos la Biblia, la Sagrada Escritura, el Magisterio, la tradición apostólica y todo lo que tenga que ver con la revelación. Terminado esos estudios, que son 4 o 5 años, yo estudié 4 años, luego nos vino otro año más de experiencia pastoral. Yo lo hice con mucho orgullo en Huasaquenza, Cantón Pumbuenza, allá en Taixa, que es un cantón de aquí mismo de Morona Santiago. Luego de aprobar ese año de experiencia, Monseñor nos invita, o nosotros hacemos la solicitud, recibir el diaconado. Yo recibí el diaconado el 3 de agosto del 2024 por manos de Monseñor Néstor Montes de Oca, y desde ahí he sido diácono, estoy formando parte del clero. El diácono significa servidor, es un ministerio sacerdotal, porque el orden sagrado, el orden sacerdotal tiene 3 grados: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Diácono, el sacerdote y el obispo. Yo estoy en el 1er grado. El diácono se encarga previamente o se encarga específicamente de ayudarle al párroco y de continuar en la formación para recibir el orden sagrado del presbiterado. Nosotros no podemos consagrar, no podemos confesar, no podemos administrar la unción de los enfermos, pero podemos bautizar, podemos unir en santo matrimonio, bendecir, y nos preparamos también para ayudar a la caridad de la iglesia. Ya.
Mencionaste el presbiterado. Si nos podías explicar un poquito de ese tema. Sí, como parte del clero, uno es parte del clero desde el diaconado. Luego del diaconado, que es 1 o 2 años, lo que vea el obispo, de hecho creo que este año me van a ordenar con la bendición de Dios en unos meses, llega el presbiterado, comúnmente llamado sacerdocio, que es el segundo grado del orden sacerdotal, del orden ministerial. El presbítero o sacerdote es el que ya cuenta con la facultad de celebrar la Eucaristía o de las misas mediante la consagración de sus manos, un rito milenario apostólico que se celebra o se realiza desde la iglesia primitiva. Él puede confesar en persona Christi, por eso es que uno tiene este connubio espiritual con la iglesia desde el diaconado, uno ya recibe esta unión, connubio espiritual es el matrimonio místico entre el ordenado y la iglesia. Entonces el presbítero ya puede confesar, puede administrar la unción de los enfermos y en persona de Cristo perdona los pecados. Es algo contradictorio que muchos dicen, como una persona puede perdonar pecados. No, es Jesús mismo el que perdona los pecados a través del presbítero, consagra, da la unción de los enfermos y bendice al pueblo en general. El presbítero ya puede ser párroco, yo no, aún no. Muy bien. Ahora quisiera saber qué aspiraciones tienes en este ministerio sacerdotal para futuro. Bien, vamos a retomar lo que es el orden sacerdotal. El sagrado orden o el ministerio ordenado, como verás, tiene 3 grados: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Entonces yo, como estoy en el grado de diácono, yo no soy un diácono permanente. Los diáconos permanentes pueden optar por casarse o ya están casados. El diácono transitorio, que soy yo, aspiro a ser un presbítero o un sacerdote el tiempo que vea necesario el obispo y también el pueblo y la parroquia, donde van a dar el testimonio de que yo puedo recibir el orden sacerdotal en grado de presbítero. Yo aspiro a ser presbítero, sacerdote o párroco. Si con la bendición de Dios me da el episcopado, que ser obispo, pues bienvenido sea, pero mi aspiración es ser párroco, estar con las almas, con los fieles, alimentar la espiritualidad del pueblo, acompañarles en los sacramentos. De hecho, el párroco tiene 3 funciones o 3 obligaciones, por así decirlo: enseñar, santificar y gobernar en un sentido espiritual. Solo a ser presbítero, estimado Luis. Episcopo, obispo, todo depende de Dios. Sí, el futuro es incierto. Así es. Lo que pueda ocurrir no lo sabemos aún. Así es. Y lo que toque, pues, aceptar. Lo acepto, así es. ¿Qué piensas de la juventud actual? Como te lo decía hace unos minutos atrás, yo abracé la realidad de las incertidumbres juveniles. ¿Dónde está Dios? Que no lo veo. Es un misterio tan grande esto, y yo pienso que la juventud necesita más silencio, más contemplación. La cultura del ruido, tú sabes que cuando uno está en silencio, uno se encuentra a sí mismo y se escucha. Y eso a veces me doy cuenta que la juventud tiene miedo a eso. Por eso los audífonos, por eso el ruido, por eso es que hasta en la cama está con las redes sociales, porque ese miedo a encontrarse con uno mismo, a escucharse, a abrazarse, a contemplar su realidad. Soy joven, ¿qué aspiro en el futuro? El materialismo, el mundo actual, el hedonismo, que es la cultura del placer, está cegando muchos corazones juveniles. Estamos en la época del sentimentalismo, ¿no? Y hoy vemos muchos movimientos que intentan encontrar un sentido a la vida. Muchos movimientos con el afán de encontrar un futuro, encontrar un sentido tras este sinsentido, valga la redundancia, de la vida, el sentimentalismo. Muchos jóvenes: yo no me siento ser humano,
Yo me siento un animalito, me siento un perrito, la comunidad de los Terians. Yo como varón me siento mujer, pues ahí vemos la comunidad LGBT y muchas otras comunidades o movimientos que están expropiando la grandeza de la juventud. La juventud tiene que escucharse a sí misma y que no debe tener miedo de abrazar su realidad, sus complejos, su pasado, su presente y su futuro. Y lo mejor de todo, la juventud tiene que aprender a dejarse abrazar por Dios. ¿Quién es este Dios? Hoy en día nos da miedo hablar de esto, ¿no? Es nuestro creador, la entidad absoluta, aquel que nos trajo a la vida, aquel dueño de la creación, aquel que nos ama, que no está esperando el momento para castigarnos, sino que está esperando el momento para abrazarnos. La juventud actual tiene que aprender a escucharse a sí mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién me trajo al mundo? ¿Qué habrá después de la muerte? Estas cuestiones a veces tenemos miedo a las preguntas. Yo pienso que la juventud debe aprenderse a escuchar a sí mismo y a escuchar a Dios en el silencio. ¿Piensas que las personas que rodean a la juventud, es decir, los padres, familiares, deberían también apoyar estas cuestiones que tú estás mencionando y deberían limitarse o corregir ciertas alteraciones que se ve comúnmente, o sea, enfocarse en que no se descarrilen tanto como se ven en otros lugares bastante? Tiene que ver mucho, tiene que ver muchísimo. De hecho, los papás deben ser los pilares fundamentales, la propia familia, los pilares fundamentales para corregir siempre con cariño, con amor y para redireccionar aquellos impulsos o aquellas incertidumbres o aquellas tinieblas que el joven, que el adolescente está enfrentando hoy en día. Tú y yo vivimos una adolescencia diferente a la de ahora. Tú y yo vimos el nacimiento de los celulares, el nacimiento del internet. ¿Te recuerdas la impresora matricial que hacía ruido en los laboratorios? ¿Recuerdas la clase de mecanografía? Yo a veces lo menciono que vivimos en la época de transición del pasado con el futuro. Es una época muy dura, ¿no? Claro, es una época en donde se veían muchas cosas antiguas, poco tecnológicas y quizás complicadas para la mayoría de nosotros, y ahora vivimos esa transformación tecnológica y en varios campos también, que en ciertos aspectos es muy positiva porque nos facilita todos los aspectos de nuestra vida, tanto familiar, cultural y en el estudio incluso. Claro. Pero también si no se sabe utilizar esas herramientas también nos puede llevar a descarrilar. Sí, y ahí se necesita buenos guías. Si yo dejo a mi hijo, digámoslo así, con un celular, con mucha tecnología, con amplia gama, con internet abierto, el adolescente es muy curioso, puede ver un sinfín de cosas que pueden traumarle, pueden desviarle, pueden hacerle mucho daño. No hablemos de tú y yo que podemos dominar estas cuestiones, porque básicamente vimos el nacimiento de los celulares y contamos ya con una formación o madurez del control de las redes sociales, no así un adolescente. Y yo aquí quisiera hacer un hincapié, me tomo el atrevimiento de pedirle a los papás que sean los amigos de los adolescentes, porque tú y yo vivimos en la etapa del usted papito, usted mamita, respeto y casi como una, ¿qué te puedo decir? Jerarquía, o sea, mi papá, mi mamá es mi jefe. Respeto absoluto. Totalmente. Entonces ya pasamos esa etapa del usted mamita al tú, y eso quiere decir mucho. No quiero. También, claro, también, sí. Y ahí es cuando yo hago hincapié o énfasis en que los papás ya dejaron de ser estos jefes a ser los amigos, pero sean los mejores amigos de ellos. Tanto así que ellos puedan confiar en los papitos, en ustedes papás,
que confíen y que depositen todas sus dudas en ustedes, no en el amigo de la calle, el cyber amigo, el amigo de la internet, que muchas veces son cibernautas. Lobos disfrazados. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, quizás ahí buscan amigos los chicos, y yo quiero que los papitos sean sus mejores amigos. En las charlas que yo hago a los padres de familia de la catequesis, yo les digo, sean los mejores amigos de sus hijos, y así ustedes se los van a ganar y los van a corregir como buenos amigos. Como dicen, padre que corrige es un padre que ama. Así es. Y muy correcto. Y para finalizar ya, sí quisiera que le dejes a mi público un mensaje especialmente para la gente joven, que son el futuro de nuestra patria y del mundo. Claro, sí. Estimados jóvenes, estimada juventud, sigo siendo joven, pero ya adulto, adolescente, ya dejé de ser. Yo he pasado momentos difíciles, complicados. Dentro también de la formación sacerdotal no piensan que es color de rosa, es duro, es difícil. Dios me ha permitido vivir y experimentar momentos duros, complicados, difíciles. He derramado lágrimas también. Sin embargo, Dios jamás me ha abandonado. Un mensaje para la juventud actual: resistan, pero resistan con valentía. Resistan ante los movimientos tan duros, tan complicados, que hoy en día están quitándole la felicidad. Porque hoy la felicidad se reviste, entre comillas felicidad, se reviste del placer. ¿Qué nos etiqueta la cultura actual? Huye del dolor, huye del sacrificio, huye del esfuerzo. Viviste para el placer. Y eso es duro, eso es difícil. Tú y yo nacimos en una época de transición donde teníamos que esforzarnos, madrugar, a veces caminar, enlodarnos, ir en los carros, ¿te acuerdas? Soportando el frío al colegio. Todo eso, la cultura actual del hedonismo, del placer, te lo está quitando. No sufras, no es necesario sacrificio. Y resistan ante esto, resistan ante esta tentativa de no querer sacrificarse, ante los caprichos actuales que el mundo nos está poniendo. Yo no pedí nacer, ahora tienen que mantenerme. Esas son frases propias de un joven, de un adolescente contemporáneo, ¿no? Yo vine aquí al mundo a disfrutarlo, no a sacrificarme. No quiero estudiar, busco la manera más fácil para sacar mis títulos, aunque no sepa nada. Nos ayuda la inteligencia artificial, la IA, nos ayuda. La manera más fácil, esfuércense, resistan a esta cultura que les está quitando el esfuerzo, la fortaleza y la valentía. Ustedes nacieron para el esfuerzo, y mientras ustedes más se esfuerzan, más van a triunfar en la vida. Pero no un triunfo como nos lo pone ahora el mundo, nos lo etiqueta. El triunfo es disfrutar de los placeres, tener $1 millón y que nunca falte el dinero, ni los placeres, ni la concupiscencia, la voluptuosidad en términos un poco técnicos, ¿no? Hablo de las inmoralidades en pleno sentido de la palabra, ¿no? Estamos viendo una cultura donde te están poniendo la etiqueta disfruta de los placeres. Yo les pido que por favor resistan a esto, resistan a estos movimientos tan terribles, resistan y por favor despierten su dinamismo espiritual. El ser humano es un ser espiritual por naturaleza, es decir, el ser humano busca trascender. ¿Qué es trascender? Ir más allá de lo creado. Hay algo más grande y más hermoso, y este algo o alguien más grande es Dios, pero no un Dios mágico, un Dios ideal, un Dios real, un Dios que está contigo, que te abraza, que seca tus lágrimas, que camina contigo, que llora contigo, que te abraza, un Dios tan real como tú y yo, que si le das la oportunidad, Él te puede hacer muy feliz, aunque estés pasando momentos difíciles. Queridos amigos, jovencitos, adolescentes, resistan ante estos movimientos
satánicos que están despertando desde el corazón envelecido de este mundo pecador. Muy bien. Y algo que quería acotar, chicos, para todos los que me ven, me escuchan, recuerden, así como lo dijo Fernando, todo esfuerzo, todo sacrificio es el que permite que logremos grandes cosas. Y sean valientes, sean fuertes y también sean felices. Bueno, de mi parte, agradecerte, Fernando, por estar aquí en este momento compartiendo esta conversación, y al público también agradecerle por su atención, y aquí nos despedimos de este video esperando que lo hayan disfrutado y que lo pongan en práctica todos estos consejos que nos acaba de dar mi gran amigo Fernando. Que Dios les bendiga. Un gusto. Gracias. Y que Dios te bendiga. Para servir. Amén. Chao. Nos vemos. Bendiciones.